qué haces aquí en Biarritz? En Biarritz me invitaron para dos cosas. Primero, para participar a un debate con Diego Luna y Edoui Plenel. Diego Luna, el actor mexicano, Edoui Plenel, un gran periodista francés, para la presentación de un documental que se llama Estado de Silencio y que habla de los periodistas amenazados en México. Y el hecho que pasé 16 años en México y que acabo de regresar, había una forma de legitimidad para estar acá. Y también para presentar mi libro que salió a principios de septiembre, se llama Cartel, Viaje al país de los narcos, que es un libro a la primera persona sobre mi historia de periodista, llegando a México como periodista de economía y el hecho que el presidente de la época, Felipe Calderón, declaró la guerra al narco y que empecé a tener una cobertura del crimen organizado que nunca había hecho antes y que me permite explicar al público francés 3 sexenios, ahora casi 4, de una guerra infernal, de una manera, de una militarización y de una serie de errores estratégicas, políticas que hicieron México y Estados Unidos hacia el crimen organizado y que podría servir de contraejemplo para muchos otros países. Y Francia, especialmente Bélgica o otros países de Europa, España, por ejemplo, podría cometer de tener una política únicamente represiva sobre un fenómeno mucho más complejo que solamente algunos gran narcotraficantes que conocemos de Pablo Escobar, el Chapo Guzmán u otros, que serían héroes y que serían las cabezas del narcotráfico casi mundial. Y mi libro y mi experiencia en México durante 16 años es que no, es un sistema. Y es este sistema que me dio la oportunidad de describir en mi libro. Algunos ejemplos claros de lo que tú creas que haya cambiado hace 16 años la profesión de periodista en México y el último año que estuviste en México. ¿Qué diferencias has visto Wow. antes y ahora? Hay un antes, un después. Cuando llegué en 2006, primero me recuerdo que era normal de decir que éramos periodistas. Cuando nos íbamos en Provincia o en los pueblos, era normal. Hoy no dices que eres periodista, tú lo guardas para ti. Porque hay un real peligro que se desarrolló. Los periodistas, todos los otros líderes de opinión, no sé, religiosos, defensores de derechos humanos o de medio ambiente, son también víctimas del narco, pero no solamente del narco, del Estado. Es que la mayoría de las agresiones contra la prensa en México no viene del crimen organizado, viene de funcionarios públicos. Lo que pasó es que el periodista está en el lugar, informa, difunde información y molesta a gente que pueden ser miembros del crimen organizado o políticos también corruptos, o los dos, porque hay una porosidad en México. Lo que ves es que al final el crimen organizado ha infiltrado muchas instituciones, la policía primera, no solamente la policía, tienes, no sé, narcojueces, tienes narcoperiodistas, tienes narcoabogados, hay toda una sociedad que entró en un sistema mafioso por también una cuestión de falta de Estado. Es que el Estado mexicano, y esto es una paradoja enorme, es que México fue gobernado por el mismo partido durante 70 años, más de 70 años,
hasta el año 2000. Y este partido que se llama el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, partido autoritario, tenía un control sobre el narcotráfico y los carteles. Y cuando llegó la democracia y cuando llegó al poder un otro partido que se llama el PAN, Partido de Acción Nacional, de derecha, no tenían los representantes del PAN el conocimiento, la capacidad de negociar con el crimen y también la capacidad de luchar contra y de proponer también un plan de desarrollo del país donde la pobreza, hay que recordarse que en México la pobreza cuando llegué era de, no sé, 47% de la población, hoy estamos a 40%, y son cifras que no cambiaron los últimos 25 años. Entonces es un país de una inigualdad terrible, con un neoliberalismo terrible también. Hubo este desarrollo del Tratado de Libre Comercio entre México y Estados Unidos desde 94, que abrió la frontera, pero también el comercio, y se infiltró el crimen organizado y aprovechó esta falta de Estado. Y es un poco toda la teoría de mi libro, es que nos podemos preguntar si el Estado mexicano y el Estado de Estados Unidos quieren erradicar el narco o quieren controlar el narco. Es difícil de percibir porque las políticas que aplican son políticas contraproductivas. Dos preguntas más o menos para terminar. Tú estuviste en México como enviado de Le Monde. ¿Es que hay diferencia en el trato del narco y del Estado con los medios internacionales con respecto a los medios locales, o el trato es igual, tenéis el mismo peligro? Alors, ¿cómo decirlo? A mí no me gusta hacer ranking de periodistas, hacemos parte de un gremio, pero es verdad, hay que reconocer que agredir el corresponsal de Le Monde en México tendría un impacto con la bolsa mexicana, por ejemplo, la bolsa de valor. Hay una protección simbólica del periodista extranjero. Y México es una república federal, entonces tienes diferentes niveles. El nivel federal, pues los periodistas de grandes medios que están en México, la capital, no son tan expuestos. No podemos decir que son protegidos al 100%, no, pero son menos expuestos que colegas que están en provincia, porque el narco y los carteles lo que les interesa es un poder local y territorial. Entonces no les interesa tanto tener una influencia nacional, lo que quieren es regional, y utilizan los periodistas como un medio de comunicación cualquiera, y lo llaman plata o plomo, tú tomas mi dinero o te mato. Y un periodista, hay que entender esto, y el documental producido por Diego Luna es excelente sobre este punto, porque revela la debilidad del periodista y la soledad también de los periodistas. Entonces, el Estado mexicano no protege a sus periodistas, y yo vi un cambio tremendo. Se pueden poner fechas, es increíble como hubo 2006, 2012, una corresponsal de Proceso en Veracruz que pensábamos imposible de matar, era muy famosa, Regina Martínez. 2017, Javier Valdés era un gran periodista que trabajaba para Jornada y la agencia France Press. Entonces, para nosotros se la ha protegido simbólicamente y no. Entonces, decir que ser famoso o ser de un medio internacional te proteja, no lo podría decir hoy. Y la última pregunta, llevas ya un tiempo en Europa, se están haciendo leyes tanto por la Unión Europea como por ciertos países, como por ejemplo España, con la excusa de combatir las mentiras, se están restringiendo las libertades de los medios de comunicación. ¿Crees que eso es un primer paso para llegar quizás a tener medios amenazados como en México, o no tiene nada que ver?
No sé si me No explico. entendí tu pregunta. Se están haciendo leyes en Europa y en España Ok. para evitar los bulos, las mentiras. Ok. Ah, Y las entonces, fake news. Fake Ok, news, ok. perdón. Entonces, Ok. esas leyes están haciendo que muchos medios de comunicación pues tengan que tener cuidado con lo que dicen, porque les pueden poner multas o les pueden quitar dinero. Bueno, van a restringir un poco sus libertades. ¿Crees que eso es el primer paso para llegar a la situación en México? No. No, porque, mira, si yo escribo una mentira sobre ti, tienes todo el derecho de ponerme en justicia y atacarme por difamación. ¿Entiendes? Entonces, no, la fake news es otra cosa. El trabajo periodístico, yo no soy un comunicador, yo soy periodista. Mi trabajo es de checar la información. O sea, si hay una fake news, es mi culpa. Yo hice mal mi trabajo. Y hay como un acuerdo entre yo y mis lectores o telespectadores, es que tienen que tener confianza en mí. Entonces, no veo yo conexión que podría fragilizar. Si la información es falsa, hay que denunciarla. Es decir, que en Europa consideras que sí que hay una libertad de expresión completa para los medios. Alors, esto es diferente, esto es Munch. Oui, no. Yo veo la. Bon, sí, pero ¿qué tipo de libertad de expresión? Alors, te voy a decir cosas horribles porque tengo el derecho de decirlo. Voy a ofender a gente porque tengo el derecho. En Francia decimos que tu libertad se para donde empieza la mía. Y yo lo veo muy bien eso. ¿Por qué no nos quedamos en esto? Hay gente que quiere revolucionar las cosas. Hay una forma de anarquía, como si tendría un lobby de grandes intereses que quieren manipular la información y hay que dar la libertad total para... Esto es un mito, son gente, y lo vimos, ¿eh? La gente de Facebook nos engañan, Instagram nos engañan, nos ocupan el cerebro. No, yo no entro en este tipo de cosas y yo hago un otro trabajo. Bueno, y ya la última, rápidamente, ¿qué te parece la diferencia entre los medios de comunicación tradicionales, Le Monde, El País, etcétera, con la nueva forma de comunicación, con youtubers que empiezan o con gente que utiliza Twitter para informar? ¿Ves que hay una competencia que le pueden quitar terreno o la prensa tradicional siempre Alors, será? es chistoso porque tienes como El País, como Le Monde, probamos de alcanzarles, ¿no? Es que nosotros mismos tenemos influencia. Entonces, jovencitos que pasan, que están... Pero a mí yo lo veo muy bien y hay algunos influencers que yo sigo, que son mis fuentes para mí, y entonces no lo veo mal. De nuevo, es un trabajo diferente. Es que Le Monde es una maquinaria. Cuando trabajaba para este diario, por ejemplo, a la noche tenía la lista de todo lo que se va a publicar en cada sección. Entonces, es como una maquinaria. Trabajamos, hay 400 periodistas, trabajamos juntos. Es, oui, una maquinaria. Un influencer es solo en su casa, se graba, opina las cosas, puede ser muy interesante o no. Entonces, no lo pongo al mismo nivel. Lo que te puedo decir es que si un día hay una declaración de guerra a cualquier lugar, vas a comprar Le Monde. Porque quieres una información de verdad. Y esto, la confianza hacia que el lector nos puede dar, es fundamental y no la podemos perder para tener clic. Esto sería un error fatal.